Este programa es posible gracias a la ayuda desinteresada de los mecenas. Tú también puedes ser uno de ellos. Suscríbete en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. ¿Se le pasó por la cabeza dimitir? No, nosotros tenemos unas responsabilidades que asumir y que ejercer en los momentos más dulces y en los momentos menos dulces. Cada vez que me preguntaban en campaña si sería un fracaso quedar tercero, yo decía que no, que esperábamos otra cosa, pero que lo que hemos hecho nosotros en estos 2 años y pico es histórico y podemos estar satisfechos. Vamos a hacer una coalición fuerte para 4 años, pero si las demás fuerzas políticas pues no quieren, espero que al menos dejen gobernar al que ha ganado. Si sigue el señor Rajoy al frente, el señor Fernández Díaz, el señor Montoro, pues nosotros estaremos en la oposición, pero en una oposición responsable, como hemos hecho siempre. Podremos pactar leyes. Invocando reiteradamente una agenda vasca que es pública y que es conocida. No tengo nada que ocultar y claro, en todo caso tendrán que explicar quienes están cometiendo el delito continuado de una difusión de una grabación ilegal, eso es lo que tendrían que explicar, pero en fin, y pedir explicaciones a esas personas, no a mí, que soy la víctima de esa situación, pero en todo caso yo no tengo nada que ocultar y estoy a disposición del Congreso de los Diputados, como no puede ser de otra manera, yo he estado en todo momento. Es que a mí lo que me parece increíble es el principio, que se grabe en el despacho del Ministro de Interior. Que es muy fuerte, ¿no? Y yo creo que él ha dado todas las explicaciones que tiene que dar y desde luego los catalanes les parece que se lo han revalidado. Vamos a ver, es que esto es un poco el mundo al revés, ¿no? Hablar de conspiraciones, yo simplemente digo una cosa, hasta todavía, ¿no? Porque parece mañana le quieren destituir en el Parlamento de Cataluña. Si se reúne el magistrado comisionado por el Parlamento de Cataluña para luchar contra el fraude y la corrupción, y se reúne con el ministro de Interior, se supone que no van a hablar de fútbol ni de toros, digo yo, se supone, ¿eh? Esto, el atentado de Turquía, efectivamente. Bueno, una de las grandes prioridades en el mundo en que vivimos es que todas las personas que pensamos igual, todas las naciones, todos los dirigentes políticos y todas las fuerzas políticas pues estemos juntos. Eso es lo más importante y estemos juntos para defender los principios y los valores en los cuales creemos. Turquía está siendo golpeada muy duramente, pero también se golpea con dureza a países como Bélgica, donde estamos en este momento, como Francia o como el Reino Unido. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más, a este espacio en el que nos juntamos los resistentes del bosque de Sherwood. Un saludo muy especial a quienes se están incorporando en directo hasta ahora al programa: Niaya, Dr. Jekyll, enfermero Salesa, desde las torres del
maestrazgo. Uy, desde las torres, Dios mío, me está afectando mucho lo de Juego de Tronos. Desde el maestrazgo, desde las montañas del maestrazgo, enfermero Salesa. Este verano te voy a ver por allí unos días, me voy a escapar para esconderme por ahí. Eric 25, hay muchas cosas de las que esconderse, ahora lo hablaremos. Eric 25, Sonia Rubio, Silvia Chao, Ángel Trianero, Lucía Máltez, Ángel Carbajo, Saber Ibrezinski, Luisco, tantos y tantos amigos que se incorporan a esta hora en directo al programa y lo hacen a través de internet. Hoy vamos a utilizar un hashtag, La Cafetera Todo Sigue Igual, porque tenemos la sensación, estábamos aquí hablando antes de comenzar el programa. María Navarro, buenos días. Muy buenos días. María.es. Dime. Hoy es tu último día de directo en el programa. ¿Me vas a poner una música nostálgica? No, la verdad es que tú habías pedido, no, porque habías pedido siempre que fueras ser recibida con esta música. Y entonces yo me limito a cumplir tus órdenes. Espero que lo tengas en cuenta, cuando yo no esté. Hombre, lo que pasa es que digo yo que cuando no estés hay que seguir con la música todavía. ¿Con cuál? Digo que todavía hay que poner la música todos los días, ¿estás? Para claro. Recordarte, bueno, de vez en cuando, claro. Por lo menos, eso sí. Bueno, el caso es que María, lo sabéis, lo contamos ayer, María va a estar en los 2 próximos meses, va a estar haciendo prácticas en una empresa, entonces no puede compatibilizarlo con esto, pero en septiembre vamos a seguir pudiendo escucharla y participando con ella. 627-002-002, ¿qué pensáis de María? 627-002-002, ahí hay un WhatsApp. Esto es sorpresa, ¿eh? Esto no me lo esperaba. Bueno, seguro que algo. Y podéis dejar vuestros mensajes. ¿Qué reconocéis en María? ¿Qué ha traído María a nuestras vidas? Y como se acaba el mes de junio, a partir del mes de julio, pues ya os digo que va a estar aquí en el programa. La idea que tenemos, la planificación que hemos hecho es que durante el mes de julio habrá programa, después en agosto pararemos unos días y en septiembre volveremos ya con las fuerzas reconstruidas y con energía suficiente, y además ya habremos podido organizar mejor a la resistencia, de manera que estará María con nosotros para entonces. No es que sea una despedida definitiva ni mucho menos, pero ya se ha convertido en parte ineludible de nuestras vidas. ¿Qué os ha aportado a vosotros? 627-002-002. Por los mensajes que yo veo, ser cautelosos, que ya os vuelvo a recordar que Miguel, ¿sabes?, tiene un novio que tiene unas espaldas bien armadas. Lo digo para que tenga la tentación de decir cosas insensatas a través de las ondas hercianas. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Dice Sinto, expropiaría un banco para ti, María. Bonito, ¿eh? Eso Oye, es muy bonito, nunca me lo han dicho. Es muy de nuestro tiempo, me gusta, Sí. Me gusta mucho. Ángel Carbajo dice, es muy buena periodista y tiene una voz preciosa. Oh. Sí, en fin. Ánimo, María, un abrazo, dice Elena. Claro, es que... a ver, son unas vacaciones duras, ¿eh? Tiene mucho mérito lo que va a hacer, porque se va a pasar todas las vacaciones trabajando, sin descansar un solo día, Mary. Luego no vas a llegar con energías. Sí, si me pones la música siempre llego con energía. La Bueno. música de Fridona siempre me da energía. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, entre otras hablaremos también un poco de María, ¿por qué no? Para esto es una gran familia, la gran familia de la resistencia, así que os pido que participéis en el programa. Hoy es un día muy poco intenso en lo informativo, más allá de este terrible atentado que hemos visto, esta masacre en el aeropuerto de Estambul. 3 terroristas suicidas dejaron una treintena de muertos en la terminal y en el parking de este aeropuerto de Estambul. Una noticia dramática que hoy, como podéis imaginar, recogen todas las portadas de los periódicos. Y luego en el ámbito, en lo político, en lo que se refiere a lo político en nuestro país, pues sigue todavía abierto ese espacio de conversaciones, de pactos, pero nadie sabe muy bien a dónde nos conduce. Y mientras tanto vamos teniendo noticias verdaderamente llamativas sobre lo que ocurre en este país. El juez ha desestimado el caso de los titiriteros. Aquel caso que abrió portadas, que cubrió de páginas de periódicos, las páginas de los periódicos, de insultos, de descalificaciones, y el juez ha decidido que nunca debió existir aquel caso y aquí no pasa nada, todo sigue igual.
me parece un asunto absolutamente escandaloso. Resulta que sabéis ya, el juez que encarceló a los titiriteros ahora no ve indicios de enaltecimiento del terrorismo, ha archivado la causa por ese delito, se inhibe también en favor de un juzgado ordinario para que investigue un posible atentado contra los derechos fundamentales, lo cual sigue siendo todavía absolutamente lamentable, y rechaza la querella, eso sí, contra Alberto San Juan por haber representado a la misma obra con posterioridad, ¿no? Después. Pero, en fin, parece que finalmente el juez Ismael Moreno ha archivado la causa por ese delito, y algunos nos preguntamos si esto, que era bastante previsible, si no constituye algún tipo de delito de prevaricación, porque otra cosa no, pero parecía bastante obvio que esa era una denuncia absolutamente demencial. En fin, estás escuchando La Cafetera. De hecho, yo me quedo con la frase que dice Ricardo Canasem en el chat de Spreaker, que dice: y la noticia de los titiriteros no se ve en las portadas ahora, ¿a que no? Esto es un poco lo que hablaban, como sabréis si algunos visteis el programa de La Máquina del Fango, ¿no? de Salvados, y es un poco eso. No es tanto el que los periódicos ocupasen algunas de sus portadas, algunos periódicos, con este tema de los titiriteros cuando hubo las detenciones, sino que ahora igual deberíamos reflexionar y pedir también que ocupasen un espacio al menos similar en las portadas. Solamente, al menos, para que estos titiriteros puedan tener una vida normal, ya que con todo lo que se dijo de ellos, creo que les perjudicaron bastante su vida del día a día. La Cafetera, poco a poco, suave, y se metió ahí de manera natural, casi sin que nos diéramos cuenta. Lo notaremos ahora cuando se vaya. Ahora la marcha sí que será abrupta. Enrique Quesada, Mary. Joder, queréis hacerme llorar, ¿eh? Oye, te has ganado el cariño de la audiencia y ahora tienes que... En fin, dicen también por aquí, oye, que se va unos días, tampoco vayamos a hacer esto como si fuera una gran despedida. Bueno, pero aquí vivimos todos los pequeños grandes momentos con mucha intensidad. Al final la vida de la familia también pues tiene estas cosas, tiene estas noticias. Bueno, vamos a repasar las portadas de los periódicos porque, como digo, vienen salpicadas por diferentes asuntos, pero hay algo que en todas planea, y es que nada ha cambiado, nada parece haber cambiado. Todo parece que sigue exactamente igual. Bueno, como os digo, en las portadas de los periódicos nos encontramos en primer lugar con esa información: atentado suicida provoca una matanza en Estambul. Cuando cerraban las ediciones de los periódicos, el número de fallecidos se contaban en alrededor de la treintena. Estoy viendo que las últimas informaciones apuntan ya a cerca de 36 personas. Pero vemos en los periódicos que recogen todavía cifras primeras. Al menos 28 personas, dice el periódico El País, decía en su primera edición, mueren en Estambul, y otras 60 resultan heridas en un ataque contra el principal aeropuerto de la ciudad turca. Un atentado suicida provoca una matanza en Estambul, con una imagen de la puerta principal de ese aeropuerto donde se produjo el atentado. Y esta es una información que vemos también en otros medios de comunicación. Nos lo encontramos en La Razón: terror en Estambul, dice el periódico La Razón con la misma imagen de portada. Decenas de muertos y heridos tras un atentado kamikaze en el aeropuerto más transitado de la ciudad, dice el periódico La Razón.
y es una imagen que, como podéis suponer, se repite en las portadas de los periódicos internacionales, también en diversos medios de comunicación. No es el tema central, sin embargo, en otros periódicos, porque tenemos en España nuestro propio debate en torno a la posible gobernabilidad y a los posibles pactos que se puedan estar pergeñando, y sí que nos encontramos con las informaciones referidas a ese asunto. Rajoy prevé aceptar esta vez el encargo de Felipe VI, dice el periódico El País. Susana Díaz señala a Sánchez como responsable de la derrota del Partido Socialista, y sí que nos encontramos con que ayer, precisamente, cuando fueron preguntando partido por partido político, hay algunas noticias, aunque no están en la prensa nacional, que se refieren también a las mareas, a las confluencias. La Voz de Galicia, por ejemplo, nos encontramos a 4 columnas que dice que hay una crisis abierta entre los dirigentes de las mareas. Dice: las secuelas de los resultados electorales. Ferreiro, Noriega y Carmen Santos se enfrentan por la elección de candidato a la Xunta. El alcalde de Ferroz evidencia la lucha. Hay que enterrar el hacha de guerra. Y en Marea pierde 92 de las 157 mesas en las que había ganado el 20D en A Coruña, dice La Voz de Galicia. Pero lo que sí que es cierto es que subyace una cierta polémica en torno a cómo va a sobreponerse Podemos, las mareas, las confluencias, incluso Compromís al resultado electoral. Hay un debate abierto. Ayer entrevistaron en Al Rojo Vivo a Pablo Iglesias y le preguntaron si se le había pasado por la cabeza dimitir. ¿Se le pasó por la cabeza dimitir? No, nosotros tenemos unas responsabilidades que asumir y que ejercer en los momentos más dulces y en los momentos menos dulces. Cada vez que me preguntaban en campaña si sería un fracaso quedar tercero, yo decía que no, que esperábamos otra cosa, pero que lo que hemos hecho nosotros en estos 2 años y pico es histórico y podemos estar satisfechos. Y en la dirección eso lo tenemos claro. Nosotros vamos a abrir todos los procesos de debate y bueno, pues más tarde o más temprano habrá que hacer una nueva asamblea ciudadana en la que habrá que discutir de todas las cosas. Están diciendo ahora aquí en internet, dicen, no, si ahora la culpa del ascenso del Partido Popular va a ser de las mareas. Pero lo cierto es que es verdad que la izquierda se ha quedado en estado de shock, la izquierda, especialmente los seguidores de Podemos, y sí que hay un cierto sentimiento de derrota por no haber conseguido acercarse más al Partido Popular, ¿no? Y evidentemente por el tan cacareado sorpaso que no se produjo al final contra el Partido Socialista, y también por la forma en la que el Partido Socialista está afrontando esa pequeña victoria dentro de su gran derrota, ¿no? Porque esa victoria del Partido Socialista, ayer ya lo dije aquí en el programa, pero resulta un tanto indecente la manera en la que el Partido Socialista o algunos líderes del Partido Socialista están reaccionando frente a su resultado electoral, ¿no? Escuchábamos a Antonio Hernando. Os recomendé ayer que recuperaseis la entrevista que concedió en Hora 25, un debate que tuvo lugar con Pablo Bustinduy, donde parecía un chico en unos billares pidiendo al contrario que pasase por debajo de la mesa del futbolín, ¿no? Es una cosa absolutamente ensañándose incluso con Podemos, que se encuentra en una situación, como digo, en estado de shock. En cierta forma, sin embargo, también retrata un poco cómo ha vivido el Partido Socialista todos estos meses en los que las encuestas les auguraban tan mal resultado, ¿no? Pero en todo lo que sí que vemos es que está en debate ahora mismo cómo se van a configurar los posibles pactos. Y aunque muchas miradas estaban puestas sobre Albert Rivera y sobre Ciudadanos, Rivera insiste en que no se lo va a poner fácil y que si quiere que alguien termine inmolándose, ese va a ser el Partido Socialista, porque Rivera dice que él no va a ser. Si sigue el señor Rajoy al frente, el señor Fernández Díaz, el señor Montoro, pues nosotros estaremos en la oposición, pero en una oposición responsable, como hemos hecho siempre. Podremos pactar leyes. Así que no será Ciudadanos el que le dé el apoyo a Mariano Rajoy, por lo menos eso dice ahora Albert Rivera. Veremos a ver si dentro de 2 semanas esto sigue siendo igual, pero en principio, mientras el Partido Socialista sigue insistiendo en que ellos ni por activa ni por pasiva le van a dar el gobierno a Mariano Rajoy. Creo que es bastante difícil en este contexto que eso sea verdad, pero si es verdad, desde luego, si consiguen esa ecuación, para eso el Partido Popular necesitaría de la concertación del acuerdo de PNV, y el PNV ha dicho que todo se puede hablar, pero invoca la
agenda vasca. Invocando reiteradamente una agenda vasca que es pública y que es conocida. Así que habrá que ver si Mariano Rajoy está dispuesto o no a llegar a ese tipo de pactos. De momento él, cuando le preguntan, sigue anhelando un gran pacto de gobernabilidad, una gran coalición, sigue insistiendo en ese aspecto. Dice, pero si no, espero que me dejen gobernar. Vamos a hacer una coalición fuerte para 4 años, pero si las demás fuerzas políticas pues no quieren, espero que al menos dejen gobernar al que ha ganado. Y el que ha ganado es Mariano Rajoy. Esto es una cosa que resulta verdaderamente insólita, ¿no? Y que todavía nadie sabe muy bien explicar qué es lo que le ha pasado a este país. Porque se puede entender que en la división de la izquierda se produzca una suerte de competencia donde unos estén más arriba y otros más abajo, y a partir de ahí se puede debatir sobre si han gestionado correctamente sus recursos, si la campaña ha sido la correcta, si se ha utilizado un tono excesivamente... excesivamente dogmático, quizá en ocasiones soberbio. De eso se puede discutir mucho. Pero ¿qué es lo que le está pasando a este país para que el gobierno del Partido Popular, con la que está cayendo, y no solamente en el ámbito de la corrupción, que es dramático, qué es lo que le sucede a este país para que incluso produciéndose en un espacio de competencia, Partido Popular Ciudadanos, donde ha irrumpido un nuevo partido, al que se le podrá acusar de muchísimas cosas, pero desde luego no tiene las cargas, las hipotecas que tiene el Partido Popular sobre su espalda, e incluso en ese espacio de competencia, los ciudadanos sigan prefiriendo votar a Mariano Rajoy. Y, por ejemplo, os pongo como ejemplo lo que está ocurriendo alrededor de Jorge Fernández Díaz. Vemos en los diarios digitales, porque dramáticamente apenas ha tenido recorrido en la prensa, en los periódicos, en los grandes periódicos impresos, pero vemos en Público.es esta información, esta denuncia de la que llevan dando cuenta desde hace unos días, unas grabaciones en exclusiva entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, donde el ministro llega a decir: te doy vía jurídica para averiguar movimientos bancarios del equipo municipal de Barcelona. Si esto sucede en cualquier otro país democrático del mundo, el gobierno entero cae al día siguiente. Y aquí estamos conociendo que un ministro ha estado conspirando en su despacho junto al jefe de la Oficina Antifraude, ha estado complotando contra sus adversarios políticos, y aquí no ocurre nada. Más bien al contrario, Jorge Fernández Díaz amenaza con perseguir a los medios de comunicación que están difundiendo estas grabaciones. No tengo nada que ocultar y claro, en todo caso tendrán que explicar quienes están cometiendo el delito continuado de una difusión de una grabación ilegal, eso es lo que tendrían que explicar, pero en fin, y pedir explicaciones a esas personas, no a mí, que soy la víctima de esa situación, pero en todo caso yo no tengo nada que ocultar y estoy a disposición del Congreso de los Diputados, como no puede ser de otra manera, yo he estado en todo momento. Y por si faltaba alguien a esta fiesta, se sumó ayer Celia Villalobos, que fue preguntada por su compañero Jorge Fernández Díaz, y por supuesto mostró todo su respaldo y todo su apoyo. Es que a mí lo que me parece increíble es el principio, que se grabe en el despacho del ministro de Interior. Es que es muy fuerte, ¿no? Y yo creo que él ha dado todas las explicaciones que tenía que dar, y desde luego los catalanes les parece que se lo han revalidado. Así que en el curso de Cultura Democrática, en el primer curso, el día que se hablaba de blanquear expedientes por el voto de las urnas, no parece que asistiese Celia Villalobos, porque que los ciudadanos voten a Jorge Fernández Díaz no exculpa su comportamiento. Y el que crea que lo hace, lo que está buscando es un parapeto para esconder auténticas miserias democráticas. Esto es
totalmente inaceptable, pero es que lo sería en cualquier país avanzado, en cualquier país civilizado del mundo. Es inadmisible y desde luego, por supuesto, ese expediente no lo blanquea el pasar por las urnas, porque está por ver que no se hayan cometido delitos. Desde luego, en las grabaciones se insinúan varios y está por ver que no se hayan cometido, ¿no? Pero lo cierto es que esas informaciones de las que se dan cuentas en esas conversaciones terminaron produciéndose y terminaron filtradas a los medios de comunicación, entre otras las supuestas cuentas de Xavier Trías en el extranjero, que luego no eran tales, ¿no? Y ahí, medios de comunicación que no tuvieron ningún reparo en pleno calendario electoral en publicarlas, pero políticos conspirando. Esto es una absoluta vergüenza. Bueno, pues Jorge Fernández Díaz, sumándose a este discurso de Celia Villalobos, considera que lo grave verdaderamente es haber sido grabado. Vamos a ver, es que esto es un poco el mundo al revés, ¿no? Hablar de conspiraciones, yo simplemente digo una cosa, hasta todavía, ¿no? Porque parece mañana le quieren destituir en el Parlamento de Cataluña. Si se reúne el magistrado comisionado por el Parlamento de Cataluña para luchar contra el fraude y la corrupción y se reúne con el ministro de Interior, se supone que no van a hablar de fútbol ni de toros, digo yo, se supone, ¿eh? Bueno, pues este es el gobierno que ha revalidado su confianza, la confianza de los ciudadanos en las urnas. Y un gobierno que ha presumido de cualificación, que ha convencido a los ciudadanos de que son la única respuesta ante el contexto que estamos viviendo. Quizá han conseguido movilizar por el miedo que han provocado ante los que vienen por detrás del muro. Pero claro, yo no quiero calificar a Mariano Rajoy, porque me parece que sería de extremada dureza si tuviera que hacerlo, y no me gusta cuando lo he escuchado de otros líderes políticos, ¿no? Pero cuando ayer le preguntan sobre el atentado de Turquía, escuchamos a Mariano Rajoy haciendo la siguiente reflexión. El atentado de Turquía, efectivamente. Bueno, una de las grandes prioridades en el mundo que vivimos es que todas las personas que pensamos igual, todas las naciones, todos los dirigentes políticos y todas las fuerzas políticas, pues estemos juntos. Eso es lo más importante, y estemos juntos para defender los principios y los valores en los cuales creemos. Turquía está siendo golpeada muy duramente, pero también se golpea con dureza a países como Bélgica, donde estamos en este momento, como Francia o como el Reino Unido. Posted on Instagram. Tell me these bleeding hearts, they all look the same to me, to you the same. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Got the chain, the gate is ajar. Who let the dogs out? Take me for a ride around this block. Who let the dogs out? And hold my love, posted on your Twitter feed. Buenos días, Resistencia, Fernando. Pues María ha aportado algo maravilloso al programa. Un soplo de aire fresco, un análisis siempre muy sosegado, muy acertado, y yo creo que es una profesional a que debéis tener en cuenta para el futuro. Desde luego, María, la cafetera sin María, desde luego, no sería igual. Un beso muy fuerte, mucha suerte, guapa. Hay bastante unanimidad, te diré, Mary, en los mensajes que están llegando. No, ya me habéis hecho llorar, yo... No, perdona, todavía no te he visto soltar una lagrimita, ¿no? ¿Quieres ser yo quien lo provoque? Hombre, me estás poniendo música nostálgica, me pones estos mensajes bueno, María, tan bonitos. Quería decirte que has aportado al programa, desde mi punto de vista, has aportado una frescura y una juventud
que no te sepa mal, Fernando, lo de la juventud, pero Nada, tú sí, en casa de la tienes una voz maravillosa, la cual voy a echar de menos. Pero bueno, ya mismo estás con nosotros otra vez, aunque sé que vas a estar ahí. Pero bueno, que te vaya muy bien. Un beso enorme, cuídate mucho y ya nos volveremos a escuchar. Venga, besitos, chao. Un abrazo. Buenos días, cafetera. Yo creo que lo que María aporta es un poco de cordura a tu locura, reverendo. Espero que el crowdfunding le dé os dé para comprarle un monitor un poco más grande. Un saludo, Resistencia. O sea, tampoco empecemos ahora a reprochar, que yo digo, los mensajes de cariño... Yo no digo nada, ¿eh? O sea, yo no he presionado a nadie y no he dicho nada de ningún monitor. Esto ha salido así como esporádicamente. Sí, eso es por enviar fotos, me pasa. Eso te pasa por enviar fotos. Buenos días, Resistencia, y buenos días, Fernando y María. Pues Fernando, ¿qué quieres que te diga sobre María? Pues que al programa, que ya es bueno de por sí, y muy bueno, pues le da un toque de dulzura y unas explicaciones muy sosegadas y muy calmadas que ya quisieran muchos periodistas hacer. La verdad es que me gustáis los dos mucho como periodistas y no sabría elegir a uno de los dos para quedarme, porque los dos hacéis un programa estupendo. Así que muchas gracias, seguid así y espero verte pronto, María, dentro de 2 meses. Hasta luego. Dice Hardy Useful, dice, oye, que solamente se va 2 meses. Ya, lo que pasa es que yo creo que hay algo, y que es absolutamente compartido además por la mayor parte de la audiencia, hay gente que no, pero por la mayor parte de la audiencia de este programa, y es que la vida hay que vivirla, los días hay que vivirlos como si fueran el último día. Son 2 meses, pero 2 meses es bastante tiempo. Mary, 2 meses nos hemos estado viendo todas las mañanas. No me digas eso, porque entonces ya me entra la nostalgia, me entra todo. Es bastante tiempo. Me da mucha pena. Y además pero también decía es María, verdad dice, que no me queda voy a nada. convertir en oyente del programa. Sí. Lo cual es una responsabilidad también, porque ahora es mi conciencia. Ahora yo, cada cosa que digo, me mira y me fulmina con la mirada y ya... Intentaré organizar a toda la Resistencia, por si acaso. Desde el otro lado. Hola María, ya que es tu último día antes de este verano, decir que sin ti, ¿quién va a hacer que Fernando se parapete detrás de la silla de la oficina, acobardado, cubriéndose la cabeza con ese gran cuadro de Fridonia? ¿Quién, sino tú? Mucha suerte en todo lo que te venga por delante, que espero te traiga de vuelta por este rinconcito de la Resistencia. Yo estoy totalmente de acuerdo con todos los miembros de la Resistencia en que la voz de María es preciosa, y creo que muchos de los miembros de la Resistencia estarán de acuerdo conmigo en que a su vuelta debería haber una sintonía de la cafetera grabada por María con los Tennessee. Ahí acabas de hundir a Menudo Tiarro. Has dejado allí. Pero además de que es verdad que cada momento en la vida hay que vivirlo como si fuera un momento de gran intensidad, y es una recomendación que os hago para aquellos que os pasa como a mí, que os levantáis con una cierta melancolía y tristeza con frecuencia, y hay que añadirle intensidad a la vida. Pero además de eso, es que como dice Fuenipico, en una reflexión absolutamente sabia de nuestro tiempo, dice, ¿cómo que 2 meses no son nada? 2 meses no son nada excepto para los que somos padres con niños de vacaciones interminables. Tell me these bleeding hearts, they all look the same. I've got the leash, you've got the chain. The gate is ajar. Who let the dogs out? Take me for a ride around this block. Who let the dogs out? And hold my love posted on your Twitter feed. A ver, porque llega uno de Menudo Tiarro
Yo también soy un poco osado metiendo en antena este mensaje sin escucharlo previamente, pero en fin... Bueno, venga, a tope. Me pilláis en el trabajo, pero entre el empalago de tanta ñoñería, te quiero mucho, nos vamos unos días, besitos amorosos. Y el gracioso que quién es, dígamelo quién es, el de los tenis y banda sonora, mire usted. Menudo tiarro, detrás de esa careta de dureza hay un corazón sensible, lo sé. Detrás de esa máscara que utilizas en el programa hay un corazón tierno y sensible. Yo lo sé, porque tanto protestas, pero fuiste el segundo mecenas de este programa, el segundo Medici de este programa, así que dentro de eso se ve que estás ahí y yo sé, no te voy a hacer pasar ni un minuto sin tu música favorita. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com. Comentamos las noticias con el aroma de un café. Todas las mañanas conecta y opina tú también. Bueno, en efecto, lo único que vamos a ganar es que voy a poder volver a hacer el programa en Pijama Mary. Esto ya no tengo que ser decente en mi día a día, así que puedo volver a las pantuflas y bueno, solo por 2 meses, no te acostumbres. Al pijama, como estaba diciendo José Alquebla, y Faldox y el niño Sandía, así que hay bastante consenso en este asunto. Recuperaremos algo de esa esencia. Pero bueno, en todo caso, solamente efectivamente son 2 meses, pero bueno, esto es una gran familia y todos los pequeños acontecimientos y las pequeñas noticias las vivimos como tal, como esa gran familia que somos. En todo caso, es un programa de información y de actualidad y también, como siempre, abrimos un espacio para hablar de esas otras noticias que quizá no tienen cabida en las grandes portadas de los periódicos, pero no teniendo cabida en los grandes periódicos, son noticias relevantes que nos hacéis llegar a través de ese hashtag La Cafetera Todo Sigue Igual y que componen nuestra agenda alternativa, de la agenda setting a la agenda de la cafetera. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno hemos hecho historia. Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sea. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Y toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y en este espacio que nos pedís también que hagamos un repaso a los medios digitales, porque muchas de estas informaciones sobre las que apuntáis y que colocan el foco en los digitales no vienen recogidas en las páginas de los grandes periódicos y sin embargo los vemos cómo fluyen por la red y cómo tienen siempre una enorme difusión a pesar de no contar con el respaldo, con el apoyo de estos, en fin, de los grandes circuitos informativos, ¿no? Público.es
El Partido Popular ha crecido en todos los territorios donde se destaparon casos de corrupción desde el 20 de diciembre. Esto es un poco a lo que me refería antes con el mensaje, la pedagogía moral que se está enviando y que tiene que ver con la falta de cultura democrática de este país, ¿no? ¿Cómo es posible? Porque hasta ahora podíamos argumentar, podíamos decir, ya, pero es que al Partido Popular le faltan alternativas, a los ciudadanos le faltan alternativas a la hora de tomar decisiones. Pero es que esto demuestra, lo que ha sucedido en estas elecciones, demuestra que la política en España se vive de manera muy parecida a la que se vive la pertenencia a un equipo de fútbol, ¿no? En todas partes del mundo, esto no es un debate nuevo, no solamente sucede aquí en España, pero en todas partes del mundo, más allá de los datos, la gente sintoniza con los partidos políticos por cuestiones emocionales. Esto es algo que explica muy bien George Lakoff en No pienses en un elefante. Y tiene que ver con lo emocional, ¿no? Con lo que el partido ha representado. Imaginaos a ese, por ejemplo, yo lo he contado alguna vez, ¿no? Imaginaos a esa persona de 65, de 70 años, cuyo padre durante la guerra civil escondió en el pajar un retrato de Pablo Iglesias. Superó toda la guerra civil, esa persona creció, ha estado apoyando al Partido Socialista desde la transición. Ya podría caer en este país la Monumental, que difícilmente cambiaría el voto a alguien para quien esas siglas representan algo más allá de los datos, de la transformación, de los cambios que pueda estar viviendo el seno del partido, ¿no? Representa algo emocional. Bueno, al Partido Popular le pasa lo mismo también. Pero es extremadamente llamativo que en un contexto en el que han irrumpido nuevos partidos políticos, es decir, hay competencia en términos empresariales, es increíble que la gente no siga eligiendo lo mismo, ¿no? El Partido Popular ha crecido en todos los territorios donde se han destapado casos de corrupción. Esta información de Público.es, el torniquete del miedo efectuado por los conservadores funcionó y los conservadores consiguieron frenar la sangría de votos e incluso aumentar sus apoyos en todas las plazas donde se destaparon nuevas tramas corruptelas desde los últimos comicios. También los posibles aliados de Mariano Rajoy venderán muy caros sus apoyos para investirle, dice Público. Y también Pablo Iglesias dice, tarde o temprano, Unidos Podemos gobernará porque es una cuestión de tiempo, dice Público.es. En el diario.es, Susana Díaz inicia una nueva ofensiva contra Pedro Sánchez y se prepara para disputarle el liderazgo del Partido Socialista. La presidenta andaluza, ayer sabéis que fue entrevistada en Hoy por Hoy, en la cadena SER, y la presidenta andaluza cargó contra Ferraz por los resultados del 26J y evita defender a Sánchez. La batalla se da por garantizada en las filas socialistas una vez que el Partido Popular consiga formar gobierno. Por cierto, ayer fue muy interesante, la verdad es que tuvimos una tertulia muy interesante en Carne Cruda, a continuación de estar aquí en el programa, a continuación de la cafetera. Javi me había invitado a participar en una tertulia en la que estaba también Lucía Méndez del periódico El Mundo, estaba Nacho Escolar, y fue una conversación bastante interesante, y Nacho hizo una reflexión que quiero recuperar porque es verdad, claro. Yo diría que en este momento todo apunta a que el Partido Socialista terminará absteniéndose ante el Partido Popular y permitiendo que gobierne Mariano Rajoy. Esto yo diría que es bastante probable. Pero hacía una reflexión Nacho, dice, mira, yo no creo que eso sea posible porque la batalla interna que se va a abrir dentro del Partido Socialista va a obligar a Sánchez a acudir a un congreso en el que necesita ser respaldado por los militantes. Y los militantes, así como las élites del partido, sí aceptarían, es más, están intentando impulsar una abstención frente al PP, pero eso sería difícilmente digerible por las bases. Por lo tanto, frente a ese congreso, lo más probable es que Pedro Sánchez intente escapar de esta situación, obligando a Mariano Rajoy a que busque los apoyos en el PNV, en todos estos pequeños partidos políticos, ¿no? Y, bueno, está por ver, ¿no? Pero en todo caso, me parece que es interesante y sí encaja bien con esta información que hoy lleva el diario en portada de los movimientos de Susana Díaz para hacerse con el liderazgo para disputar el liderazgo del Partido Socialista.
Sigue habiendo muchas dudas. También hay una petición, incluso en change.org, una petición para que se auditen los resultados de las elecciones, porque sigue habiendo muchas dudas por las elecciones, sobre todo por la gran discrepancia que se ha producido entre las encuestas electorales y los resultados, ¿no? Y probablemente, claro, también yo os diría que los resultados de las elecciones se explican por asuntos muy diferentes, ¿no? Por una combinación de cosas. Probablemente ha habido una utilización muy interesada de las encuestas, no tanto en las propias encuestas, sino en la interpretación que han hecho los medios de comunicación en sus portadas, en las tertulias, en la forma en la que se han aireado esos supuestos, el supuesto sorpaso, todo esto, lo cual ha generado además que se movilicen, esto ya lo habíamos hablado incluso antes de las elecciones aquí en el programa, ¿no? Pero que se movilice gente que se habría quedado en casa sin votar y que ante el avance de Podemos en las portadas de los periódicos le ha entrado pánico escénico a última hora y se ha presentado en las urnas a votar, ¿no? También hay una cierta vergüenza para expresar delante de un encuestador que vas a votar al Partido Popular e incluso al Partido Socialista, y ese voto oculto que luego, sin embargo, sí que se deposita en la urna, porque es un voto, el voto de la vergüenza que se le llama, pues ahí probablemente habría mucho voto PP, mucho voto PSOE escondido, ¿no? Y luego hay una movilización muy eficaz tanto del Partido Popular como del PSOE, el miedo, el rechazo a Iglesias, no tanto y no solamente a Podemos, sino a Iglesias, que ellos han capitalizado muy bien con la complacencia y con la complicidad de los medios de comunicación, ¿no? Pero este rechazo, que a mí me lo expresaba un líder socialista, me decía, nosotros es tan agresiva la campaña del PSOE contra Podemos, porque si hay algo que puede movilizar a los desencantados con Pedro Sánchez, ese es el rechazo tan enorme que le tienen a Pablo Iglesias, ¿no? Así que probablemente hay una combinación de muchas cosas que es lo que hizo que las encuestas presentasen una imagen distorsionada de la voluntad colectiva, mientras que yo creo que tampoco es extraño el resultado en términos, yo diría, empíricos, ¿no? Si tú preguntas alrededor, toda esa gran euforia que había en las elecciones del 20 de diciembre ya no estaba en las del 26J, ¿no? No digo que se hubiera producido un desencanto, pero como mucho se mantenía, y lo cierto es que los resultados han sido, en todo caso, similares, ¿no? Dentro de que no se sabe muy bien dónde ha ido ese millón de votos, que veremos a ver qué parte se ha ido es voto del exterior, es voto del CERA, y qué parte ha sido abstención, y qué parte ha sido de la abstención, pues de antiguos votantes del PSOE que se hayan asustado por la incorporación de Izquierda Unida, o que simplemente se hayan desconectado de Podemos, o en fin, habrá que hacer las interpretaciones cuando estén todos los datos sobre la mesa, ¿no? Pero en todo caso sí que es una realidad que tenemos presente, y que también esta batalla que se está iniciando dentro del Partido Socialista, antes veíamos en la prensa regional en Galicia, que también se inicia en otros partidos políticos, como vemos, por ejemplo, entre las Mareas o Compromís, que ha pedido grupo propio, y si no quieren pasar al grupo mixto no estarían dentro de Podemos en el Parlamento, ¿no? Que en esto también cabe alguna explicación que hay que buscar. Lamarea.com. Un primo político de Felipe VI pagó un 0,1% por aflorar una herencia oculta en Suiza e Islas Vírgenes. Pedro López Quesada, marido de Cristina de Borbón dos Sicilias, amigo íntimo del rey y sus familiares, regularizaron 1 millón de euros usando la amnistía fiscal del año 2012. Abonaron a Hacienda 1.242 euros. El director general de Citigroup asegura que todo el dinero está en España, que surgió la amnistía y lo regularizaron. Era la fórmula que había en ese momento, dice en lamarea.com. Inti Garcés, oye, pero en Asturias nadie de Izquierda Unida votó a Unidad Popular gracias a Llamazares. Claro, luego están las disidencias locales y la forma en la que eso ha impactado en las urnas, ¿no? Iñaki Gabilondo hacía un comentario ayer, una reflexión que os invito a escuchar, está el vídeo en la web de la cadena SER, muy interesante, porque decía, ha habido un cierto espejismo en torno a el encuentro de Podemos y Unidad Popular, que seguramente cuando se analicen las consecuencias, las razones de lo que ha ocurrido, tendrán que reflexionar sobre eso, ¿no? Iñaki Gabilondo decía, el conflicto entre el socialismo y el comunismo, que lleva décadas sin resolverse, en enorme tensión, pareció haberse resuelto simplemente con una conversación entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón. Y eso era un espejismo, porque este es un conflicto tremendamente endurecido desde hace, como digo, décadas,
y que no se va a resolver en 48 horas, ¿no? Y había un cierto espejismo pensando que se podía producir el encuentro. ¿Por qué digo esto? Porque lo que es muy probable es que hay una parte del comunismo más convencido que no haya querido formar parte de este encuentro, ¿no? De este acuerdo. Y incluso con todos los aciertos y la habilidad que tuvo Podemos en incorporar, por ejemplo, a gente como Julio Anguita, que eso hace que las asperezas se limen, pero hay un pozo allí invisible que tiene que ver con la parte ideológica, verdaderamente ideológica, más allá de la pasional, y que hace que se pueda explicar quizá estos resultados, que ayuden a explicar estos resultados, ¿no? Bueno, infolibre.es. Suiza pregunta al juez del caso Gürtel si desbloquea o no los 43,5 millones que interceptó a Bárcenas y a Correa. Dice, les agradeceríamos que nos comuniquen si el bloqueo sigue siendo necesario para su investigación. Reclama la fiscal federal de Suiza, Elisabetta Ticcioni, al magistrado José de la Mata. En total, el país helvético tiene bloqueados 47 millones de procedente de implicados en Gürtel, dice Infolibre. Estás escuchando La Cafetera. Antes de seguir, tenemos que dar cuenta de una noticia que se ha producido de última hora. Justamente cuando estábamos comenzando el programa, estábamos esperando a ver si había algo más de información, pero veo que están conectando los medios de comunicación internacionales. Parece ser que se han producido 2 explosiones en el aeropuerto. Situación de emergencia continua. Como os digo, informaciones muy confusas de las que venimos dando cuenta a lo largo de la mañana y que han obligado al programa a continuar, porque si hay un compromiso que habíamos adquirido nosotros con los oyentes es que ante situaciones como estas, este espacio que se genera en la cafetera de compañía, de solidaridad, de comunión en torno a las ideas, a la filosofía, a una forma de mirar al mundo desde el espíritu crítico, sin demagogia, sin precipitación. Mira, deciros que yo tengo una pequeña emisora musical local que normalmente no emito nada de noticias ni suelo conectar con ningún tipo de boletín informativo, pero voy corriendo ahora mismo hacia el estudio para conectar en directo con la cafetera. Pilar del Río, la presidenta de la Fundación José Saramago, una gran amiga de este programa. Pilar del Río, muy buenos días. Hola, buenos días. Federico Mayor Zaragoza, muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días, ¿qué tal? Federico, muchísimas gracias por atender esta precipitada llamada, pero hay muchas personas que están acudiendo a nosotros, que se encuentran con mucho desasosiego de mundo tan complejo. Estamos fabricando. En estos momentos siempre sale a relucir la sociedad de conciencia, la sociedad de convivencia, ¿no? Estás escuchando La Cafetera y no estás solo. Yo, Fernando, somos una radio local del sur de Gran Canaria. Todos los días conectamos con tu programa y hoy seguimos con ustedes. No están solos. Por eso seguimos conectados, por eso hay algunas emisoras por FM que también se están incorporando a esta señal. Bueno, ya estáis en el aire y bueno, sigo aquí pendiente hasta que terminéis la emisión. Sigo acompañándoos, no me muevo de aquí. Muy buen trabajo, seguir así, enhorabuena. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y dejadme que planeemos, antes de dar paso a las noticias que enviáis a través de ese hashtag La Cafetera Todo Sigue Igual, sobre 2 noticias que han desaparecido de la prensa en el momento en que han dejado de ser útiles para los intereses electorales de algunos. Estabais preguntando precisamente en el chat sobre Venezuela. ¿Qué ha sido de Venezuela que ha desaparecido? Claro, ha desaparecido por una razón. Porque a mediados de mes Estados Unidos anunció que habría un diálogo directo e inmediato con Venezuela. John Kerry, que estaba en Santo Domingo, el secretario de Estado norteamericano, anunció que se había creado una mesa bilateral de conversaciones entre los Estados Unidos y Venezuela, una mesa de diálogo. Para eso se designó a Thomas Shannon como el representante, como enlace para esas conversaciones, y los medios de comunicación internacionales
atribuían a las gestiones de mediación de José Luis Rodríguez Zapatero el avance de esas conversaciones. ¿Lo habéis visto en la prensa española? ¿Habéis visto que habrá portadas de periódicos como vimos el desabastecimiento en los supermercados del sur de Caracas? ¿Habéis visto que alguien se refiere a este asunto, como se refirieron a esa visita express de Albert Rivera, en la que pareció que había descubierto la sociología y la antropología del pueblo venezolano en un viaje de 48 horas? ¿Habéis visto que alguien se haya referido a esto como el inicio, el retorno de las conversaciones entre dos naciones tan antagónicas como los Estados Unidos y Venezuela? No, porque ya no interesa, ya no hay ningún interés electoral, ¿no? Sí, dice María Jesús Alfonso, yo es que he hecho ya mucho de menos las noticias de Venezuela. Y yo se lo dije a nuestros amigos venezolanos que escuchaban este programa, les dije, os pido disculpas, pero os pido que no confiéis mucho en que de pronto a la nación española le haya entrado un enorme interés por el hermano venezolano, porque es que lo están utilizando de forma interesada. Porque lo vergonzoso de todo este trayecto es que parecía no interesar en absoluto lo que le estuviera ocurriendo a los venezolanos, que es evidente, aunque ya lo hemos hablado aquí con algún investigador de la universidad, con gente que de verdad sabe de lo que está hablando. No había una preocupación por el desabastecimiento, había una utilización del desabastecimiento que es muy diferente, ¿no? No había una preocupación por lo que le estaba ocurriendo a los venezolanos, sino una utilización de lo que le estaba ocurriendo a los venezolanos, y eso dice bastante poco en favor de los medios de comunicación españoles y la forma en la que utilizaron este asunto. Eso por un lado. Y luego me pedíais una reflexión, porque es verdad que igualmente el Brexit, que tuvo tanto protagonismo el viernes y ha desaparecido de nuevo de los medios de comunicación. Hay algún medio que sí hace referencia, porque hoy lo encontramos en la portada del ABC, pero fijaos, quiero que prestéis atención a la perspectiva desde la que se está manejando este asunto, porque conviene estar despierto ante este manejo, ¿no? El ABC, la Unión Europea señala la puerta de salida al Reino Unido. No vaya a ser que los ciudadanos españoles piensen que se puede romper de forma unilateral con las supraorganizaciones, es decir, no vaya a ser que se le estén dando buenas ideas a Cataluña o al País Vasco, ¿no? Así que el ABC pone mucho énfasis y mucho el foco en la puerta de salida al Reino Unido. Cameron pide relaciones tan estrechas como sean posibles con Bruselas, pero los líderes comunitarios se prohíben negociar hasta que el Premier solicite la separación. Y entonces esto viene muy reenfocado en la prensa española. Pero, de la misma manera que os lo decía, es verdad que también viene recogido en el Periódico de Cataluña. La Unión Europea se niega a aceptar un divorcio a la carta, dice el Periódico de Cataluña. Habrá negociación. Habrá negociación porque siempre hay negociación. Habrá postureo, habrá teatralización, pero terminarán negociando porque siempre ha sido así. Bueno, y recogemos algunas de las noticias que nos vais haciendo llegar y que María pues va cogiendo aquí para poner el foco sobre ellas. María. Sí, hoy quería empezar con una carta que nos habéis enviado muchos de vosotros y que se ha hecho bastante viral en las redes. Es una carta desde una consulta de enfermería que muchos de vosotros, como digo, nos habéis enviado, como por ejemplo Elena, Barsalia y Berto Salesa, nos habéis hecho llegar. Leo textualmente. Queremos informar de que a partir del día de hoy no se admitirán opiniones ni quejas sobre las listas de espera, recortes en sanidad, sustituciones de personal, reducciones de plantilla o cualquier otro problema de índole política relacionada con la sanidad pública. Esto es una consulta de enfermería, no es un consultorio, ni un confesionario, ni un lugar para quejarse de la pésima situación del sistema sanitario. El momento para mostrar descontento o cambiar fue el pasado 26 de junio de 2016. Con esta carta, que así termina, reivindican que las quejas se muestren en las urnas, cosa que muchos de vosotros os habéis unido también, y es una gran reflexión a tener en cuenta, porque sí que es verdad, yo en eso estoy totalmente de acuerdo, que el futuro está en las urnas, no sirve de nada quejarse. El futuro está en las urnas y estamos en una democracia en la que toda queja... nuestra vida depende de las urnas.
Sobre Pacma nos escribía Montse Merino, nos decía que pusiésemos el foco en este partido. Y es que ayer se denegó el Toro de la Vega, como visteis, que además fue trending topic en Twitter, y Pacma ha tenido mucho que ver en esto. Pacma, además, es un partido al que, recordemos, le perjudicó seriamente la ley electoral este 26J. Como dice el diario.es, él habla del milagro de Pacma, el partido que más crece, el 26J, en defensa de los animales. Los politólogos interpretan este aumento del 29% en votos como una tendencia ya iniciada el 20 de diciembre y valoran que el partido tiene terreno para ganar más, considerando la fuga en la izquierda, lo cual es un fenómeno a tener en cuenta y a analizar. Dato alarmante, nos dice Ángel Trianero, y nos envía una noticia de Infolibre en la que se asegura que en España se desperdician 7,7 millones de toneladas de alimentos al año. Por otro lado, otro tema que también os habéis enviado muchos de vosotros es el archivo de la causa de los titiriteros, que, como hemos mencionado anteriormente, ha sido otro tema que tenemos que recuperar también en esta agenda de la cafetera, por si acaso no sale entre los grandes temas de algunos medios. Porque, como he dicho anteriormente, ellos son personas a las que se detuvo por enaltecimiento del terrorismo, algo de lo que ahora se les absuelve. Pero ahí queda la acusación y veremos si realmente se desmiente esta información entre la ciudadanía. Es decir, ¿qué resquicio queda entre la sociedad cuando no se desmiente algo con las mismas características, con los mismos minutos en televisión? Puede que la ciudadanía siga pensando que esta gente cometió un delito de enaltecimiento del terrorismo. Como dice Berto Salesa, que se pregunta, ¿les compensarán por los días en la cárcel? No lo creo. Y como última noticia de esta última agenda cafetera hasta el próximo mes de septiembre, me gustaría terminar con María Granate, que es una organización, y quiero recalcar, una organización desinteresada que ha luchado y mucho para facilitar a los españoles que viven en el extranjero la difícil tarea de votar. Y hoy quería recalcar que estarán en el recuento de votos del censo de residentes en el extranjero que hayan votado en la provincia de Madrid. Ayer lo informaron y dieron una dirección de email para quienes hubieran votado desde el extranjero por la provincia de Madrid. Así ellos podrían asegurar que los votos de ese solo 8% del censo que pudieron votar hayan sido emitidos. Entonces, a través de esa dirección de email podía la gente enviar su nombre, pues una serie de datos para que ellos pudiesen corroborar y realmente responder a la persona que había emitido el voto y decirle que realmente se había emitido. Supongo que irán informando a lo largo del día de hoy y podréis estar atentos de todo lo que vaya pasando. Y desde aquí, desde la cafetera, desde la agenda de la cafetera, quería daros las gracias a todos y todas personalmente por vuestra colaboración desinteresada, por ayudarme a recopilar todas estas noticias cada día que a veces se escapan de las grandes portadas y en las que queréis que pongamos el foco. Desde aquí hoy os doy las gracias a todos y todas, a vosotros. Gracias a vosotros hemos podido poner el foco en temas que no debemos olvidar y que vosotros nos lo habéis recordado: la crisis de refugiados, lo que estaba pasando en Francia, lo que estaba pasando en muchos sitios y que a lo mejor nosotros por la intoxicación a veces o por la falta de difusión de ciertos temas no nos habíamos dado cuenta y necesitábamos que vosotros nos dijeseis que pusiésemos el foco en esos temas. Habéis sido nuestras conciencias. Gracias a todas y todos los que formáis y formamos la Resistencia. Y gracias a ti, Fernando, por permitirme lanzar esta sección que en un principio parecía una idea muy loca de una chica joven que acababa de llegar a la cafetera, pero parece ser que me hicisteis caso y bueno, creo que no ha salido muy mal, ¿no? No, ha salido francamente bien, Mary. Ha sido un gustazo trabajar contigo, un gustazo. Nos vemos a la vuelta. No se va a descansar, que hay gente que está diciendo, joder, pero si te vas de vacaciones. No. La pobre no va a poder descansar. Yo quiero poner en valor el hecho de que ya formaba parte de esta familia, porque era oyente de este programa, pero asumió también los rigores de los madrugones, venirse desde el otro lado de Madrid, cruzarse todas las mañanas en coche para estar aquí, e inmediatamente además se sumó a la gran familia de la cafetera con un acogimiento absolutamente brutal, como es natural, porque es verdad que tienes una mirada tan limpia sobre la vida, María, que es un gustazo de verdad trabajar a tu lado. Y así que nos vemos en septiembre, seguimos en contacto, nos vamos a seguir viendo y vamos a seguir hablando, pero
pero es un gusto y las cosas hay que celebrarlas como merecen, y por eso hoy convenía que pusiéramos también el foco un poquito, aunque fuera en la vida interna de la familia de la cafetera, porque lo celebramos muchas veces con otros asuntos, pues no lo vamos a hacer con los que se refieren a las cosas que también nos afectan directamente, ¿no? Pero no pasa nada, porque el programa sigue durante todo el mes de julio, vamos a seguir haciéndonos compañía, te iremos llamando para ver cómo estás, lo cual incluso va a tener algo de morbo divertido para saber qué tal has llegado, había tráfico, todas esas cosas, o sea, ya te iremos llamando de vez en cuando, y luego ya en septiembre volvemos con energías renovadas, gracias a los mecenas de este programa que se están incorporando, pudiendo facilitar, entre otras cosas, que podamos contar con María durante la temporada de una forma digna. Así que muchísimas gracias a todos por sumaros a esta campaña del crowdfunding. Muchísimas gracias, María, a ti por estar aquí, por aportar esa mirada tan transparente a la vida, y nos vemos en septiembre. Mucha energía, mucha fuerza en estas semanas. Resistiré. Ahí resiste. Bueno, y muchísimas gracias a todos, a esta gran familia de la cafetera, a todos sus hijos, hermanos, padres, madres, miembras que circulan por aquí cada mañana y que generáis un espacio tan especial todos los días aquí en este pequeño bosque de Sherwood. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Hasta mañana. You gave it up, you had enough, but now you're feeling happy. You gave it up, you had enough, but now you're feeling happy. You gave it up, you had enough, yeah, now you're feeling happy, yeah. You gave it up, you had enough, yeah, and now you're feeling happy. Este programa es posible gracias a la ayuda desinteresada de los mecenas. Tú también puedes ser uno de ellos. Suscríbete en radiocable.com/mecenas.